¿Estás cansada de ponerte metas y no lograrlas? Muchas veces no abandonamos una meta porque no la queramos, sino porque no sabíamos lo que iba a costar. No es falta de capacidad, es falta de claridad. Hoy quiero enseñarte a leer esa factura antes de decir que sí. Este es el episodio número 13 de Una Nueva Tú, el costo de una meta. Bienvenida a Una Nueva Tú, el podcast donde aprenderás a crear una vida más feliz, más sana y con propósito. Soy Rocío Gómez, tu coach, y juntas descubriremos el poder que tienes para transformarte en la siguiente versión de ti. Comencemos. Hola, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada con el tema de hoy y con las ideas que quiero compartirte sobre las metas. Quiero que este año puedas ponerte metas increíbles, que te animes a lograr cosas grandes, a explorar tu capacidad y a descubrir todo lo que eres capaz de crear. Hay un tema que aparece mucho cuando hablamos de metas y se escuchan preguntas como, ¿debería seguir adelante con esta meta o debería renunciar? Esta meta no está funcionando para mí o no creo que pueda lograrlo. Y en el fondo, lo que muchas veces estamos pensando es, el costo de esta meta es demasiado alto. Y esto lo sé por experiencia. Yo estoy ahí contigo. Lo que necesitamos es tener bien definida la filosofía y el proceso mental detrás de establecer y alcanzar metas. Porque la forma en que pensamos sobre nuestras metas puede ser beneficioso o irnos en contra, en el sentido de frenarnos, de complicarnos el camino o de hacernos tardar mucho más de lo necesario para alcanzarlas. El costo de la meta es básicamente lo que vas a tener que pagar para alcanzarla. Y no me refiero solo al dinero, también puede ser tiempo, energía, incomodidad, disciplina, paciencia, ajustes en la vida, conversaciones difíciles. Y parte clave de este tema es aprender a distinguir entre los costos que sí estás dispuesta a pagar y los costos que tal vez no deberías aceptar como parte del trato. Y esto lo digo porque muchas veces nos enfocamos demasiado en los beneficios de lograr la meta, pero no pensamos con claridad en el costo real de alcanzarla. Y cuando llega la hora de pagar, cuando llega esa factura, nos sorprende, nos frustramos y pensamos, no, esto no era lo que yo quería. En cambio, cuando analizas los costos desde el principio, no te agarran desprevenida, te anticipas, tomas decisiones más conscientes. Y de eso vamos a hablar hoy. Te lo voy a explicar paso a paso para que puedas sentarte con una de las metas que ya tengas o una meta nueva que quieras establecer y aplicar este proceso de una manera bien práctica. Pero antes hay que explicar un concepto clave para entender por qué las metas se sienten tan difíciles a veces, incluso cuando de verdad las queremos. Esto tiene que ver con lo que en coaching llamamos la triada motivacional. La triada motivacional describe tres cosas que en una parte de tu cerebro busca de manera automática todo el tiempo. Tu cerebro quiere buscar placer, evitar el dolor y ahorrar energía. Esto no te hace débil, te hace humana. Esa parte de tu cerebro no está diseñado para ayudarte a cumplir metas a largo plazo. Está diseñada para ayudarte a sobrevivir hoy, para mantenerte a salvo, cómoda y con el menor esfuerzo posible. Por eso cuando te pones una meta, aunque sea una meta hermosa y alineada contigo, tu cerebro muchas veces responde con resistencia. Te doy algunos ejemplos muy simples. Si tu meta es comer de una manera diferente, tu cerebro piensa, ¿por qué vamos a renunciar a este placer inmediato si podemos sentirnos bien ahora mismo? Si tu meta es levantarte más temprano para hacer ejercicio, tu cerebro dice, dormir es más cómodo. Quedarnos aquí ahorra energía, no hay ningún peligro inmediato. Si tu meta es crecer profesionalmente o emprender algo nuevo, tu cerebro responde, ¿y si fallamos? Eso trae dolor emocional.
mejor no nos exponemos. Nada de eso significa que tu meta esté mal. Significa que esa parte de tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Aquí es donde muchas personas se confunden y empiezan a pensar, no tengo disciplina, algo está mal conmigo, si de verdad quisiera esta meta no se sentiría tan difícil. Y no, lo que está pasando es que tu cerebro está evaluando el costo desde la lógica de la supervivencia, no desde la lógica de la creación. Para esa parte del cerebro, el costo siempre parece demasiado alto. Incomodidad, esfuerzo, energía, emociones y el beneficio, como está en el futuro, pues no se siente real todavía. Entonces, cuando desde tu parte más racional y consciente de tu cerebro, que es la corteza prefrontal, si desde ahí decides, sí, esto va a costar y aún así vale la pena, le quitas al cerebro primitivo el control de la decisión. No estás esperando a tener ganas, no estás esperando a sentirte motivada, estás eligiendo. Y eso cambia todo. Cuando anticipas el costo, tu cerebro ya no entra en pánico cuando aparece la incomodidad. En lugar de pensar, algo anda mal, puede pensar, esto es parte del trato. Y ahí es cuando dejas de abandonarte a ti misma en el primer momento incómodo. Entender la triada motivacional no es para pelearte con esa parte de tu cerebro. Es para dejar de exigirle que quiera lo que no fue diseñado para querer y empezar tú a liderar el proceso. Por eso cuando te propones una meta, necesitas literalmente entrenar a tu mente para aceptar de manera consciente los costos que vas a tener que pagar para alcanzarla. Y esos costos tienen que valer la pena para ti. Justamente por eso quiero enseñarte este proceso. Es básicamente un análisis costo-beneficio aplicado a las metas. Y déjame aclaro que habrá momentos en los que estarás 100% comprometida a una meta y aún así querrás rendirte. Y ahí es donde necesitas un proceso claro para decidir, ¿voy a seguir adelante y atravesar esta incomodidad? ¿Vale la pena superar lo que estoy sintiendo? ¿O legítimamente el costo es demasiado alto, quiero cambiar la meta, ajustarla o elegir otra? Esa decisión no debería tomarse cuando tu cerebro está en pánico, en modo supervivencia, porque cuando estás ahí, no estás pensando con claridad. Por eso es muy poderoso establecer ese proceso con anticipación, usando tu corteza prefrontal antes de que aparezca el drama de la mente. Te doy un ejemplo muy común, el de la pérdida de peso. Una persona puede venir y decir, he probado esto, he seguido este protocolo, estoy tratando de procesar mis emociones, pero me cuesta muchísimo, siento que es demasiado, no sé si vale la pena. Lo primero que observo ahí es si el esfuerzo que está haciendo esa clienta está realmente alineado con la meta que quiere lograr. Muchas veces no lo está. Y ahí sabemos que necesitamos volver a revisar dos cosas, el beneficio de la meta, por qué la elegiste, y el costo real que implica alcanzarla. Por ejemplo, en el caso de bajar de peso, el costo de la meta no es comer en exceso. El costo de la meta es sentir emociones, es aprender a experimentar incomodidad sin usar la comida para anestesiarla. Y cuando entendemos esto, podemos volver a la mesa y decir, ok, esto es lo que va a requerir esta meta, aquí es donde tendremos que comprometernos, aquí es donde tendremos que ser disciplinadas, aquí es donde nos sentiremos incómodas. Piensa en invertir en la bolsa de valores, por ejemplo. Sin inversión no hay rendimiento y lo mismo pasa con las metas. Comprender el costo no significa que la meta sea mala o negativa. Nadie dice, quiero ganar dinero en la bolsa de valores sin arriesgar nada, que realmente espera que eso funcione. Sin embargo, muchas veces sí hacemos eso con nuestras metas. Queremos los beneficios sin habernos comprometido de verdad a invertir el costo necesario para obtenerlos. Creo que hay un momento clave para entender el costo de una meta y es justamente cuando el beneficio, la promesa de esa meta,
se siente más fuerte. Y casi siempre ese momento es al inicio, cuando la motivación está alta. Ese es el mejor momento para detenernos y decir, ok, sí, eso es lo que quiero. ¿Qué va a requerir de mí? Porque cuando la motivación es alta, es más fácil planear cómo vamos a manejar la incomodidad, cómo vamos a atravesar los momentos difíciles y cómo vamos a invertir conscientemente en nuestra meta, sabiendo que sí, el esfuerzo que vamos a poner es el costo. Ese es el proceso que quiero recomendarte al escribir tus metas. Y también es un proceso poderosísimo si sientes que has perdido la motivación y no sabes si seguir o no. El primer paso es preguntarte, ¿cuál es el propósito de esta meta? ¿Por qué la quiero? ¿Por qué estoy dispuesta a exigirme, a crecer y a esforzarme más de lo que hago hoy? Eso es importante analizarlo, porque muchas veces queremos alcanzar una meta porque pensamos que cuando lleguemos a ese lugar, cuando logremos esa meta, vamos a sentir algo, nos vamos a sentir mejor. Pero por mi experiencia y con todo lo que he aprendido, te digo que yo sé que no es mejor allá que aquí. Y es porque la vida sigue siendo 50-50. Este concepto lo aprendí de Brooke Castillo. No habla de una vida perfectamente equilibrada, sino de una vida real. Una vida donde siempre hay una combinación de experiencias. En la iglesia lo aprendí como oposición en todas las cosas. Hay alegría y retos, satisfacción y frustración, momentos hermosos y momentos bien difíciles. Incluso cuando alcanzas una meta grande, es probable que se resuelvan algunos problemas, pero también aparecerán otros nuevos que no podías prever. Así que, en esencia, la vida sigue siendo 50-50. Por eso para mí el verdadero propósito de ponerme metas grandes no es eliminar los problemas, es crecer, es explorar la vida, es explorar mi propia capacidad, es vivir de la manera más plena posible. Quiero conocerme, quiero saber de lo que soy capaz. Ese es mi verdadero objetivo. Y cuando entiendo eso, también entiendo que el beneficio que me aporta esa meta vale la pena. Ya hablaremos del costo en un momento, pero este es el primer paso. Tienes que saber qué sentido tiene esta meta para ti, porque mientras más significado tenga tu meta para ti, no para otros, no por presión externa, mayor será tu motivación para sostenerla cuando el proceso empiece a costar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál es el propósito de esa meta? Asegúrate de entender bien tu motivación y luego compárala con el costo. Cuando el propósito es claro y profundo, el costo deja de sentirse arbitrario, empieza a tener sentido. La segunda pregunta que quiero que te hagas es esta. ¿Cuál será el subproducto estratégico de intentar alcanzar esta meta? Un subproducto es algo valioso que se crea mientras estás produciendo otra cosa, aunque no era el objetivo principal. Por ejemplo, cuando cocinas, tu meta es preparar la comida, pero en el proceso se llena la casa de un aroma rico, especialmente cuando estás haciendo galletitas. Ese aroma no era el objetivo, pero es un subproducto. O cuando haces ejercicio, tu objetivo puede ser bajar de peso, pero como subproducto duermes mejor, tienes más energía y mejor humor. En el mundo de las metas pasa exactamente lo mismo. La meta es el resultado principal, el subproducto es todo lo que crea en ti mientras la intentas. Y aquí hago énfasis en la palabra intentar. Me gusta decir intentar la meta porque muchas veces nos confundimos y solo pensamos en los subproductos de lograrla. Pero si tienes que esperar hasta el final para obtener beneficios, el camino se vuelve mucho más difícil. Durante el proceso quieres obtener retornos parciales de tu inversión, beneficios que aparezcan mientras avanzas, no solo hasta el final. Aquí uso mucho el ejemplo de las inversiones. Hay inversiones de largo plazo, por ejemplo, un edificio que se construye para rentarse o venderse después, o un negocio que requiere años antes de dar ganancias.
En ese tipo de inversiones no hay rentabilidad inmediata. Al contrario, durante mucho tiempo solo te piden más dinero, más paciencia, más compromiso. Ese tipo de inversiones es mucho más difícil de sostener que una acción que paga dividendos constantes. Por eso cuando te fijas una meta, es clave anticipar qué subproductos estratégicos vas a crear al intentar, no al lograr, sino al intentar y esforzarte por lograrla. Por ejemplo, tal vez aprenderás más sobre ti, te volverás emocionalmente más fuerte, desarrollarás disciplina, conocerás personas nuevas o empezarás a confiar más en ti misma. Y todo eso ocurre aunque no logres la meta final. Yo me he propuesto muchas metas en mi vida que no he logrado. Y aún así me alegro mucho de haberlas tenido, porque al intentarlas me llevaron a algo increíble, a algo distinto, a algo que no hubiera ocurrido si nunca lo hubiera intentado. No siempre tienes que lograr la meta para recibir los beneficios del proceso. A veces escucho a personas decir, me fijé esta meta y no la cumplí, así que fue un desperdicio de tiempo. Y trato de ayudarles a explorar cómo no fue un desperdicio, cómo el solo hecho de fijarte una meta, esforzarte por ella e incluso decidir dejarla, genera consecuencias estratégicas que puedes usar para lo que sigue. Se convierten en escalones para la siguiente versión de ti. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios tangibles e intangibles de esta meta? Siguiendo con el ejemplo de trabajar para perder peso, ¿qué cosas concretas vas a obtener? Bueno, tal vez bajar de peso, tener un cuerpo más saludable, más energía. ¿Y qué cosas intangibles? Orgullo, confianza, claridad, sensación de control, comprensión de ti misma, disciplina, compromiso, fe en ti misma. Hay muchísimos beneficios solo por intentar esa meta y todavía más si la logras. Muy bien, una vez que tengas claros los beneficios y el propósito, llega la siguiente pregunta clave. ¿Estoy dispuesta a pagar el costo de esto? Y cuando exploro lo del costo, me hago la siguiente pregunta. ¿Este costo me va a quitar algo que valoro mucho en mi vida? Hay costos que no estoy dispuesta a pagar y hay muchos otros que sí. Y tú también lo sabrás. Dirás, esto sí lo pago, esto otro no. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los costos tangibles e intangibles de establecer, intentar y alcanzar esta meta? Empecemos con lo obvio. En negocios, por ejemplo, tiempo y dinero. En la pérdida de peso, el placer excesivo de la comida, el esfuerzo mental, el tiempo, la comodidad. Y creo que uno de los mayores costos para casi cualquier meta es renunciar a la comodidad, salir de la cueva de lo conocido, aventurarse a ese aire frío y fresco de lo nuevo para descubrir otras posibilidades de tu propia vida. Cuando no anticipamos ese frío, cuando no anticipamos la incomodidad o la soledad del proceso, aparece el pensamiento, ¿dónde están los beneficios? ¿O por qué esto se siente así? Y por eso muchas personas regresan a esa cueva. La mayoría de la gente no paga el costo de las metas increíbles y muchas veces ni siquiera el costo de intentarlas. Hay otro costo que quiero que consideres, el costo de no lograr la meta. ¿Cuál es el costo de no intentarlo? ¿Cuál es el costo de ni siquiera fijarte la meta? Puede ser tu salud, tu crecimiento personal, tu estabilidad emocional, tu futuro financiero. Lograr algo tiene un costo, sí, pero no establecer, no intentar o no lograr una meta también tiene un costo. Así que finalmente, cuando tengas tus dos listas, los beneficios y el costo, necesitas sentarte y preguntarte con honestidad, ¿vale la pena? Si pago este precio, incluso si solo intento esta meta, ¿obtendré beneficios suficientes como para que valga la pena?
Y cuando lo miras así, desde el intento, no solo desde el resultado, tu cerebro deja de ver la meta como una amenaza y empieza a trabajar contigo. También es importante hacer la siguiente distinción. ¿Qué costos no estás dispuesta a pagar? En mi caso, por ejemplo, no estoy dispuesta a sacrificar mis valores para alcanzar una meta, no estoy dispuesta a sacrificar mi salud, trabajar demasiadas horas no me conviene, no dormir no me conviene, y si una meta me va a costar dejar de disfrutar la vida, simplemente no estoy dispuesta a pagar ese precio. Ahora, esto no significa que esos costos no puedan analizarse, evaluarse o ajustarse. Muchas veces sí podemos rediseñar el camino para no tener que pagar ciertos precios y aún así avanzar hacia la meta. Y eso es importante. Pero cuando haces este análisis de costo-beneficio, necesitas ser muy honesta contigo misma. ¿Estás realmente dispuesta a pagar el precio que esta meta requiere? ¿Y cómo se compara este precio con el costo de no intentarlo? Porque cuando los beneficios de intentar alcanzar una meta son lo suficientemente buenos, y la mayoría de las veces lo son, el esfuerzo empieza a tener sentido. Desarrollar disciplina, crecer, aprender algo nuevo, conocerte mejor, vivir con intención y crear algo conscientemente, aunque sea solo un mejor día, una mejor versión de ti misma. Eso casi siempre vale la pena. Cuando ves las metas desde esta perspectiva, dejas de evaluarte constantemente preguntándote si ya llegaste o si estás cerca del resultado final. Empiezas a evaluarte con otra pregunta mucho más útil. ¿Me estoy beneficiando del intento? ¿Estoy pagando realmente el precio correcto para obtener ese beneficio? ¿He invertido el tiempo, la energía y el enfoque necesarios para obtener un retorno de mi inversión? Si la respuesta es sí, sigue adelante, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar si ya ves resultados visibles o no. Y si al hacer este análisis descubres que el costo es demasiado alto y que sí lo estás pagando de verdad, entonces también es válido ajustar o cambiar la meta. Solo tú sabes eso. Te diré algo, si te tomas el tiempo de hacer este proceso desde el inicio, 9 de cada 10 veces decidirás pagar el costo de intentar alcanzar la meta, simplemente por los beneficios que obtienes al hacerlo. Mi vida de verdad está llena de beneficios, no porque siempre haya logrado mis metas, sino porque me he atrevido a intentarlas. Y a veces el precio es el fracaso. Fracasar es parte del costo. Tal vez intentas construir un negocio y no cierras un trato, o tal vez buscas clientes y recibes rechazos. Tal vez inviertes tiempo, energía y no ves el dinero que esperabas. Ese es el precio. Pero la pregunta es, ¿qué aprendiste? ¿Qué desarrollaste en ti? ¿Qué fuiste capaz de atravesar para llegar ahí? No subestimes el poder de esos beneficios. Eso es lo que se acumula. Eso es lo que con el tiempo te acerca a tu meta. Así que tómate el tiempo para analizar la relación costo-beneficio de tus metas. Piénsalas de esta manera. Comprométete a pagar el costo del intento. No renuncies a una meta solo porque te sientes abrumada o frustrada. Eso no es esfuerzo. Eso es señal de que necesitas más claridad. Siéntate, haz el análisis y pregúntate con honestidad. ¿Realmente me he comprometido? Y si no, entonces sí, amigas, manos a la obra. Espero de corazón que ese análisis de costo-beneficio te sirva tanto como me ha servido a mí. Y bueno, gracias por haber estado aquí, gracias por escuchar, que disfrutes muchísimo tu semana. Hasta luego.